melismas, acordes y zapateo. El flamenco en mayúsculas. Y visto desde las colinas de los Alcores. Una atalaya con perspectiva privilegiada y mucho arte. Saludos amigos oyentes de Radio Alcores con la onda local de Andalucía y Radio Mairena en el segundo programa ya de la nueva temporada, renovando, como no, el compromiso del flamenco y la radio en esta ya tercera semana del recién nacido año 2025. La pasada semana lo avanzábamos ya, hoy vamos a mirarnos un poquitín el ombligo en el sentido de analizar el fenómeno de las relaciones entre el flamenco como arte y la radio como medio de comunicación, cómo se han relacionado y cómo una ha potenciado también de alguna forma a la popularización del otro, ¿no? La radio en este caso al flamenco en sus distintas variables y con una serie de programas desde prácticamente el origen de la misma. Estaremos en un momentito con Ildefonso hablando de este libro, un libro que se puede leer también, pues diríamos, sin orden cronológico, sin orden tampoco secuencial de lo que son sus páginas, de su paginación, sino abriéndolo por cualquier sitio y con unas ilustraciones realmente también pues mucho más que interesantes, y aunque la expresión es un poco también reiterativa, ilustrativas, ¿no? Dando idea de lo que ha sido a través de sus imágenes. Para abrir, pues con un hombre que tuvo una relación también en este sentido importante, abriendo brecha como vector, Antonio Mairena, con dos guitarras de lujo, Niño Ricardo, Melchor de Marchena y su Romance del Rey Sol. De Triana, que se va a cantar y a bailar el Romance del Conde Sol. ¡Vamos allá, Mairena!
Bueno, pues ya sí entramos en materia con el libro 100 años de flamenco y radio. Se presentaba pues hace varios días, en el mes de diciembre, el día 3, en Cajasol, con su autor Ildefonso Vergara, y de la mano también de Ediciones Universidad de Sevilla, colección flamenca, 100 años de flamenco y radio. La entrevista la hacíamos en estos días de asueto en que Ildefonso nos visitaba, y es el momento de adentrarnos de lleno en la información interesante que él nos suministra. Lo primero que le planteábamos es que, bueno, se trata sin duda de una idea hasta ahora inédita. La verdad que sí. Esto forma parte de un trabajo que comenzó hace ya muchos años con una tesis doctoral también encaminada en esta dirección. Tanto es así que se llamaba Fuentes, la radio, el flamenco, Fuentes y análisis historiográfico. Fuente porque aporta fuentes a un trabajo o una parte del conocimiento que no estaba investigada, que prácticamente no existía nada. Ha habido que formarla, buscarla, ponerla en pie y sacarla a luz pública, ¿no? Con lo cual hay una aportación. Bueno, diríamos que era como un precedente, ¿no? Ese trabajo de tipo... Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que en el libro se amplía, primero los 100 años y segundo todo el territorio nacional e incluso el extranjero, es decir, todo lo que existe de radio y flamenco. Por eso ha sido tan larga y tan tediosa en este caso y ha tardado tantos años en publicarse. Hay ríos de tinta sobre flamenco, pero a nadie creo que se le había ocurrido hasta ahora sintetizar los 100 años de flamenco y radio en una obra como la tuya. Es una obra, sobre todo, es un trabajo científico, de carácter académico y con toda la seriedad que esto merece, ¿no? Hacerlo como hay que hacerlo desde el ámbito universitario, que es donde nació, y en ese mismo ámbito, de hecho, la editorial que lo publica es la editorial de la Universidad de Sevilla. La idea fuerza, lógicamente, es establecer esa conexión del flamenco y la radio. ¿A cuándo nos remontamos? Pues mira, ha dado la casualidad que este año se cumplan 100 años del centenario de la radio en España, para presentarlo precisamente en un congreso que hubo a tal efecto en Barcelona en torno al 14, 15 y 16 de junio, de noviembre. Y en noviembre es el Día del Flamenco cuando se presentó en este congreso esta obra, ¿no? Y 100 años, pues ¿por qué? Porque 100 años tiene la radio, y nos pareció un título perfecto para sintetizar todo eso que lleva. Ildefonso, ¿el flamenco estuvo presente en la radio desde su nacimiento? Desde la primera emisión. Sí, ¿no? El flamenco en los años 20 formaba parte del magma cultural de las ciudades españolas. Había una gran discografía, pese a que se piense lo contrario, había una gran discografía del flamenco, y el flamenco formaba parte del ocio, del entretenimiento, de las músicas de moda de los años 20, unos años de enorme creatividad, y por supuesto el flamenco ya estaba en la primera emisión. De hecho, demostramos cómo Radio Ibérica en Madrid, en abril de 1924, se trae los artistas del Colmao Los Gabrieles, con Rita Ortega, José Ortega, que era bailadora, pero también el Niño de las Marianas, Ramón Montoya, todos los artistas que había pasaron por esa primera emisión de Radio Ibérica. Y bueno, y esto mismo se repite en Radio España, en Radio Sevilla, en todas las emisoras que se iban inaugurando en 1924, las primeras emisiones forman parte del flamenco, y el flamenco forma parte de la programación radiofónica en directo, flamenco en directo, cada noche, en todas las emisoras de su época. Sí, prácticamente entonces era todo en directo en los estudios. En los primeros años sí. Hay que tener en cuenta que en este país los fonógrafos eléctricos hasta final de los años 20, 26 al 20 se inventa, y hasta los años 30 no se generaliza, no comienzan a tener esa... Y entonces hay una mayor producción por la discografía y demás de las emisoras, pero anteriormente era todo en directo. Todo eso me imagino que está reflejado de alguna forma en el libro. Sí, en el libro... Que es además inmenso. ¿Cuántas páginas? 1077, pero recoge toda esa época. Además, a mí me apasiona ver cómo esos pioneros de la radio, en un momento de creatividad, de vanguardia, cómo el mundo intelectual español participa de lleno en todas las emisoras de radio, porque era un invento que era el primer medio de comunicación de masas que todo el mundo podía acceder, ¿no? De una forma muy fácil. Además se rompe también la prosémica del flamenco, es decir, se puede escuchar flamenco y otras músicas sin estar presente, es decir, fuera del escenario, del lugar donde se tuviera que tener la manifestación artística en cuestión. Deduzco de tus palabras que, aunque para nosotros
vosotros es un fenómeno de la unión del flamenco y la radio, netamente sevillano, andaluz, pero creo que trasciende también a las fronteras andaluzas. Sí. El flamenco es universal prácticamente desde su nacimiento, podríamos decir, aunque sí es verdad que no deja de ser un arte de minoría y que cuanto más al sur estemos, más número de aficionados cabales puedes encontrar. Pero no deja de ser una manifestación artística que tiene una... Bueno, de hecho demostramos como en los años 20 y 30, en las emisoras europeas, incluso marroquíes, se programaba flamenco, ¿no? Ya, pero ya sí, en grabaciones, lógicamente. Sí, en grabaciones. Ya en grabaciones. ¿Programas que te vengan a la mente y que queden reflejados lógicamente en el libro como pioneros o que marcaron de manera particular el fenómeno? Antes de pasar a esa parte, hay que decir que en estos 100 años la radio se divide entre flamenco en la radio, que era lo que ha habido hasta los años 60, y a partir de los años 60, la radio flamenca. La radio flamenca... ¿Te refieres a la fórmula? Eso es. No es la fórmula, sino es el momento en que... Esto lo describe muy bien Miguel Acal en una conferencia que dio en los años 90 en la Academia San Dionisio en Jerez de la Frontera, y hablaba, dice, el flamenco formaba parte de... O sea, era un tema del que se hablaba, del que se trataba. No era música solo. Anteriormente había sido momentos musicales, por entenderme, ¿no? 30 minutos de flamenco. Había muchos programas de flamenco, sobre todo a última hora de la misión, etcétera, etcétera, ¿no? Anteriormente. Y a partir de los 60 es una temática de la que se habla. Y hay un punto de inflexión que lo hacen las tertulias flamencas de Radio Sevilla, capitaneada por Antonio Mairena, que es la fotografía de la portada. De la portada, ahí está también el sentido, ¿verdad? Eso es una declaración de intención a todas luces. Una cosa es disfrutar del arte y otra cosa es aprender del arte, con la didáctica, que es a lo que te refieres. No, yo iba por el sentido del nacimiento de la radiofórmula de flamenco, bueno, eso que también es un fenómeno actual. La primera radiofórmula flamenca fue la radio temática que hubo en 1983 en Radio Cadena Flamenca, que formaba parte de las emisoras del ente público Radio Televisión Española, anterior emisora La Voz de Guadalquivir aquí en Sevilla, en otros lugares La Voz de no sé qué, tal y cual. Entonces, todas esas emisoras en Andalucía hicieron una radiofórmula que era una radio temática de 7 de la mañana a 2 de la tarde, que también a través de los códigos QR ofrecemos ahí fragmentos, trozos, sintonía, jingle, los presentadores que en su época había. Sí, se escuchaba mucho, llegaba a los sitios y estaba sintonizada la emisora. Curiosamente esas grabaciones no están depositadas en las emisoras. No, yo he tenido la suerte de conseguirla en América. A través de oyentes, supongo. Gracias, sí, oyentes que venían y la grababan. Gracias a estos aficionados de América que venían a Morón a aprender a tocar la guitarra con Diego del Gastor. Venían un año, otro año, y alguno de ellos, uno en concreto, Guillermo Salazar, lo grabó todas estas cintas en su día, y a través de los WeTransfer me lo he ido mandando a lo largo de estos años, y para mí ha sido una joya, porque aquí no había documentación sobre esta cuestión. O sea, que ponemos en el centro las tertulias flamencas de Radio Sevilla con Antonio Mairena, y a partir de ahí, yo me imagino que salen muchísimos... Se contagia en todos los sitios, en España, en Madrid, en Cádiz, en Jerez, en muchos sitios. En Jerez estaba Juan de la Plata con Manuel Fernández Peña. Juan de la Plata hacía los guiones, no hablaba, habló después. Primero era el locutor Manuel Porque era Fernández corresponsal Peña, también, de muchos periódicos, etcétera, etcétera. Entonces era un programa desde la Cátedra de Flamencología, prácticamente de 1959. Vicente Marco en Madrid hacía antología del cantejondo y tablao, que lo presentaba Pepe Fernández. Y bueno, había en muchos sitios, en Granada, Rafael Gómez Montero, Juan Busto, que hacía un programa. En Granada hay unos programas que con un tratamiento, con una exquisitez, con una pasión sobre el flamenco y un respeto admirable. En Jaén también, en Almería, en Málaga, en fin, te puedo hablar de muchos sitios, en Badajoz y en Cataluña, sobre todo en Cataluña a final de los 60 y a principios de los 70 cuando tienen el boom. Ahí estaba Juan de Dios Ramírez Heredia en Radio Nacional, estaba Ricardo Romero con su tocadisco flamenco, y estaba Juan Torrijos en Radio Miramar, y tenía 1 millón de andaluces allí puesto en pie todos los días con el flamenco. Además, un flamenco muy auténtico. O sea que la radio, podemos decir también, que ejerce en ese momento como un factor esencial en lo que es la promoción del flamenco y la creación de afición y de nuevos artistas, de alguna forma, ¿no? Una de las claves, el por qué es importante la relación del flamenco y la radio, porque el flamenco encuentra en la radio el medio ambiente natural del sonido. Nadie mejor que ofrecerle al flamenco la posibilidad de que le ofrece este medio, ¿no? Entonces es una relación que se establece para la socialización del flamenco entre los distintos públicos, gente que no eran aficionados y que escuchan el flamenco a través de la radio.
Cuenta una anécdota, bueno, de una entrevista que le hice a Luis Caballero en 1993, que dice que él ganó de joven un concurso de flamenco en Sevilla gracias a los cantes que escuchaba en Radio Sevilla, porque no había otra emisora. O sea, él no tenía tocadiscos, muchos años fue única, sí. Y entonces, gracias a esa labor de la radio, él aprende sus cantes y concursa, no ganó, quedó el segundo, el tercero, no sé qué. Dice que me acuerdo que ganó Emilio Oliver, y él quedó, no sé si fue el segundo o el tercero. También hay testimonios en los años 30, Pepe Pinto, en una entrevista que le hacen en el periódico El Liberal, le hace Galerín en la portada del Liberal, no me acuerdo qué día, de junio de 1934, en el cual lo titula El flamenco y la radio, porque ahí Pepe Pinto se quejaba que iba a los sitios a cantar y la gente le decía, no, eso no, que ya lo hemos escuchado en la radio. Entonces él se quejaba que tenía que contratar a poetas para que le hicieran temas nuevos para poderlos interpretar, y que La Niña de los Peines se escuchaba por cualquier esquina de Sevilla y que ellos no recibían ni una peseta, decía, de aquello. En fin, bueno, pone en evidencia la importancia que ya tenía la radio en esa época, y bueno, y mucho después también, claro. Como difusora del flamenco y creadora. Yo recuerdo entrevistas con Niño Colchón, donde él manifestaba, y su hermano David, que está ahí también, lo manifiesta muy frecuentemente, que fue determinante en la creación de su afición y luego en el ejercicio del flamenco como ejecutante, como cantador, el hecho de los programas de radio de flamenco de la época, que eran prácticamente, puede decirse que era el centro de las horas puntas de las programaciones, ¿no? Efectivamente, era el prime time de la época. Exacto. Mira, yo demuestro, como ya te digo, el carácter científico, entonces, para que no sea una demostración de buena voluntad, sino unos hechos que se demuestran, como las audiencias de las actas originales de los Estudios General de Medios de los años 68, 72, 74, bueno, lo he hecho distintas épocas, para demostrar que el día que se emitían, en concreto las tertulias flamencas de Radio Sevilla, había como 4 veces más audiencia que cualquier otro día a esa misma hora en la programación de esa misma emisora. Entonces, eran audiencias hoy imposibles, de 200 y 250.000 oyentes se constataban escuchando el programa de flamenco, cosa que en esa época no tenía ningún otro programa de radio, esas audiencias. Y artista que llegaba a ese programa, artista que gozaba de un impulso en su carrera determinante. Porque eso también lo trato profundamente, digo, con muchos datos, en el sentido que ese programa no solo es un programa en el que se habla de flamenco, se trata el flamenco y se hace una didáctica del flamenco, que el magisterio lo ejercía sin duda Antonio Mairena, era el que daba las explicaciones, todos participaban, Manuel Barrio, Rafael Belmonte, Luis Caballero, Naranjito, Palomino Vaca, José Núñez de Castro, Sebastián Carvajal, todos participaban, pero el magisterio lo ejercía Antonio Mairena, las explicaciones. Y desde ahí no solo es un programa que se hable de cante, sino se proyecta una visión del flamenco. La visión del flamenco que tiene Antonio Mairena es el flamenco canónico que hay hoy. Es decir, el canon estético que propone Mairena es el flamenco actual. El flamenco actual no hubiera sido lo que es sin esa apuesta, y la radio fue fundamental. Es más, los artistas que venían a promocionarse eran los que actuaban después en los festivales flamencos, los que las compañías discográficas, en aquel momento grandes compañías multinacionales, venían a España tal y cual, y escogían a esos artistas, y esos artistas hacían esos palos canónicos. Es decir, no hacían otras cosas que había anteriormente, sino hacían esos palos canónicos. ¿Cuándo se iba a escuchar en un programa de radio una seguirilla, unas tonadas, unos martinetes, una debla, unos tientos? Los programas anteriormente eran los discos dedicados, que si Pepe Pinto la ópera canción, flamenca, que si El ¿verdad? Emigrante, claro, era ese tipo de flamenco, pero a partir de esta época empieza a escucharse el flamenco canónico. Y además con otra particularidad, eran los años 60, cuando en España hay la Beatlemanía, por entendernos, era un furor por la música extranjera, la música pop y la música rock, a finales de los 60, 66, bueno, de hecho los 40 principales nacen en 1966 al calor de ese empuje de las músicas extranjeras. Pues en ese momento hay un movimiento reivindicativo de los valores de nuestra cultura identitaria, como es el caso del flamenco, importantísimo, y los programas de flamenco siguen emergiendo y funcionando con una aceptación extraordinaria, a la vez que también sigue creciendo esas músicas modernas. Hay un capítulo que titulo la música moderna en la tierra del flamenco. Hasta tal punto que en 1968 el Ministerio de Información y Turismo, que Fraga, el ministro ¿no? era Fraga, creó una ley que
ahí aporto el BOE del decreto. Protección del arte nacional. Sí, bueno, sí. Sobre todo regular la música extranjera, por horas, por no sé cuánto. Cuotas, sí, lo he leído, conozco el tema. Sí. Hemos hablado de Antonio Mairena, lo hemos colocado en el lugar que le corresponde, pero había muchos programas. ¿Los mencionas todos? ¿Se te escapan algunos? Bueno, ¿Cómo ha sido el rastreo? Porque bueno, vale, ahí sobre todo ha sido la mezcla de fuentes, que ya anteriormente hice para la tesis, entrevistas personales a personas como tú, entre otras, que me han ido contando cada uno sus experiencias, a Paco Herrera, a Emilio Jiménez Díaz, a Alfonso Eduardo Pérez Orozco, personas que vivieron aquellos momentos y que podían contarme, Manuel Barrio, todas las personas que vivieron aquellos momentos y que te cuentan cómo eran esos antecedentes. Y todo esto porque las entrevistas, el imaginario del entrevistado también se puede escapar por algunos derroteros, ha quedado perfectamente contrastado con la prensa de la época. La labor hemerográfica y la búsqueda y las horas y las interminables horas que he puesto en este trabajo han sido enormes para intentar dar la imagen más acorde a la realidad de lo que ha sido. ¿Cuantificada, Ildefonso? No te puedo decir. ¿En años al menos? Yo te puedo decir que son miles y miles de páginas, no solo en Sevilla, sino en toda España. He estado suscrito a numerosas hemerotecas, otras han visto físicamente. Por ejemplo, cada vez que visitaba la Biblioteca Nacional de España, me encantaba, me ponía unos guantes blancos porque había registros que no estaban digitalizados y había que ver la materialidad del papel para comprobar que aquellos datos eran correctos y muchas veces te llevaba días y semanas para simplemente confirmar un dato, ¿no? Una información. No era tan fácil, pero bueno, ha sido una búsqueda satisfactoria. ¿Hoy no pesa tanto ya el flamenco en la radio, sí? No. ¿Y en la televisión? ¿Cómo analizamos el fenómeno y la comparativa entre ambos? No tiene el mismo papel, entre otras cosas porque han cambiado la forma que los aficionados o la cultura en general, la música en todo, el consumo, ¿no? Entonces el consumo más a la carta. Es decir, en aquel tiempo no había las posibilidades de llegar a... Por ejemplo, las emisoras de radio retransmitían los festivales de flamenco en diferido los fines de semana, algunas veces en directo también, pero en los fines de semana los grababan y se emitían, o la semana siguiente, etcétera, etcétera, aprovechando que no había los carrusel deportivos de verano y todo esto. Lo hemos hecho nosotros aquí también. Había muchas horas y entonces se emitían, además las casas comerciales patrocinaban aquellos programas que era rentable para las emisoras de radio. Entonces, esa labor hizo... una socialización enorme del flamenco porque un aficionado podía tener ya en su casa un radiocassette y grabar aquellas cintas y escuchaba a Lebrijano, a Camarón, o a Mairena, o a Fernanda, o a Meneses, o a Bernardo. Se las pasaban unos a otros. Sí, porque era un tesoro mantener varias horas de flamenco. Tú ten en cuenta que entonces no todo el mundo tenía tocadiscos, ni los discos, ni la discografía, ni podía acceder a ese material. Y eso lo ofrecían las emisoras de radio y hicieron una labor importante. Esto con el tiempo ha ido cambiando. Las grandes cadenas de radio, las que tienen programas de flamenco son solamente la radio pública, la radio privada solo mantiene Radio Le con Temple y Pureza, que se emite los domingos de 10 a 12 de la noche, sí. y el resto, y Velázquez Castelu, que sigue teniendo en Radio flamenco, Clásica, Teo Sánchez, en Radio 3, Radio 3 también, en fin, y la radio pública, y después Canal Sur, que evidentemente ha hecho una gran labor y tiene un... Con su monotemático. Eso es, y también con el canal temático en Internet, que también tiene parte en radio, que es flamencoradio.com, que tuvo el premio Onda en 2009 a la innovación tecnológica de la radio. Así es muy interesante. Temple y Pureza sigue viniendo a Mairena después de años. ¿Se mantiene la apuesta? ¿El resultado es beneficioso? Muy bueno, y además es una joya. Como Luis Ibarra trata el flamenco en esas 2 horas cada semana, es extraordinario y tiene cada vez más afición y más seguidores. La apuesta, por tanto, sigue revalidándose cada año. Efectivamente. Se mantiene en la radio local, como es tu caso y como en muchas otras emisoras en Andalucía, que han hecho también un papel importante. Eso lo analizo cómo a partir de 1982, con la concesión de las emisoras de FM, las grandes emisoras, no había una emisora que no se abriera, grande, pequeña, de pueblo, de donde sea, que no tuviera un programa de flamenco. Y eso también lo contamos. Y coincidíamos en los festivales siempre grabando. Dedico mucho espacio a esa labor impagable de gente como tú, que de forma, en la mayoría de los casos,
caso altruista, habéis estado trabajando por amor al arte, y nunca mejor dicho, haciendo una labor de difusión y de socialización del flamenco, y que eso es algo que ha contribuido a lo que hoy podemos tener, ¿no? Alfonso, 350 programas ya de melisma, acordes y zapateo en la próxima semana. O sea, está muy bien, yo creo que y merece la pena y hay que mantenerlo. Bueno, pues yo ya casi cerrando, te has ido a la editorial, ¿no? De la universidad. ¿Cómo ha sido recibido el proyecto? ¿Se han sido facilidades? Bueno. Y las personas que se quieran hacer con un ejemplar, yo creo que tienen donde... Sí, estos ya están en las librerías, están en el mercado, en cualquier portal de libros se puede encontrar. Es un libro que se está vendiendo, que funciona. Como hemos dicho, es un análisis diacrónico a lo largo del tiempo y geográfico, ¿no? No hay lugar en España donde haya vídeo flamenco que no esté reflejado con su código QR, con su fotografía de los personajes, con su ficha técnica de quién son, quién lo hace, y después esto se puede alcanzar en cualquier lugar, como te estaba diciendo. La universidad fue complejo, es más fácil hacerlo por una editorial privada, sí, ¿no? Porque tiene muchos requisitos, sobre todo esta colección de flamenco que está premiada a nivel europeo con un grado de excelencia y tiene que cumplir unos requisitos, primero la idoneidad que la obra sea pertinente en esa colección, y segundo, que cumple todos los requisitos en todos los sentidos, ¿no? Tanto tipográfico, ortográfico, no sé cuánto, en fin, es una batalla enorme, pero merece la pena el esfuerzo de tener el grado de excelencia que tiene esta colección. Pero quizás incluir en esa colección sea un valor añadido también para la obra, ¿no? En efecto, yo es que he querido que sea así. Es decir, he tenido ofertas de empresas privadas, editoriales privadas, nacional, que posiblemente le hubieran dado mayor difusión, pero no el placer, digamos, entre comillas, y la satisfacción que esté en la Universidad de Sevilla dentro de una colección de flamenco que están haciendo y guardando con tanto celo y con tanto orgullo, porque en el fondo no deja de ser algo interesante que desde aquí podamos aportar conocimiento con mayúsculas y en el ámbito académico. Pues yo creo que hemos dicho lo fundamental, pero si se ha escapado alguna cosa, nada, lo apuntas tú ahora. Aquí se puede conocer la historia de la radio y la historia del flamenco en esa relación. En esa conexión. Ahí lo pueden ver perfectamente, y en eso le he dedicado mucho tiempo y muchas horas de mi vida para disfrutarlo ahora, nada más. Muchas gracias. Y espero que eso también compartirlo con la gente. Claro, muchas gracias, y bueno, eso, a la gente que se anime también, porque va a disponer en su estantería o en sus estanterías de un libro que realmente merece la pena. 100 años de flamenco y radio, de Ildefonso Vergara. Muchísimas gracias. Muchas Ildefonso. gracias, Chema. Gracias a ustedes también. Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco. J. Blas Vega y M. Ríos Ruiz. Don. Calificativo aplicado a ciertos cantaores. Entre los más conocidos, Don Antonio Grau, Don Antonio Piñano, Don Antonio Chacón y Don Antonio Mairena.
Y tras la entrevista hemos conectado con el buen cante, con el buen flamenco, precisamente de aquella época gloriosa, cuando el flamenco y la radio pues prácticamente iban muy de la mano y contribuían, como no, a formar el gusto de la gente. Eran los años 70 y estamos de hecho ya en ese disco antológico con la producción de Ricardo Pachón, año 1976, con el sello Sony o CBS, y que protagonizaba una familia de las emblemáticas, una saga del cante sevillano. Se llamaba Triana, el disco de Montoya, la familia de Lole Montoya, de por supuesto también Carmelilla, ya fallecida lamentablemente en el año 2021, Manuel Montoya, por la parte política también ausente desde 2015, y desde luego Lole y toda la familia que han cultivado el flamenco de manera particular. Estábamos con tangos, haciendo un poquito conexión con la última parte del programa de la semana pasada, donde los tangos también tomaban impulso, y ese que se titulaba Montoya, que abría el disco. Había otros tangos, entre ellos esta Doña Golondrina. El disco Montoya 1976, con la negra Carmen y Carmelilla Montoya cantando en el disco. Se van sucediendo, salvo en lo que constituye el fin de fiesta del disco, donde todas intervienen de manera sucesiva, y guitarras también emblemáticas como las de Raimundo y Rafael Amador, y por supuesto, decíamos antes, en la producción y arreglos Ricardo Pachón. Se incluyó en la colección Flamenco Vivo, y es un disco pues no muy fácil de conseguir, aunque tampoco imposible. Reunía, aparte de tangos, algunas bulerías, el fin de fiesta, y también alguna rumba. Estas bulerías, por ejemplo, se llaman Pastora.
Bulerías, Pastora, en ese disco Triana de la familia Montoya, precisamente un disco que veía la luz prácticamente en simultáneo o precediendo por poco tiempo lo que sería luego la popularización del dúo Lole y Manuel, protagonizado por una de las hijas de la familia, una de los vástagos de la familia, como fue Lole Montoya, junto curiosamente al ceutí Manuel Molina, que nos dejaba, como decíamos antes, en mayo de 2015. Muchos éxitos vinieron luego dentro de ese formato de dúo flamenco, él con la guitarra, ella al cante, y que pues realmente elaborarían y difundirían auténticos clásicos también del flamenco que perduran, como se ha visto recientemente en Madrid, con ese encuentro con el público a pequeño nivel, a pequeña escala, de Lole Montoya, y el público tarareando, cantando lógicamente esos cantes, sobre todo también como este disco, con la bulería, con los tangos, como diríamos que sentido rítmico, inspirando todo él. Vamos con otras bulerías de este disco de Montoya, titulado Triana, las bulerías Ay, Ay. El flamenco, clásicos del flamenco, el flamenco que sigue evolucionando naturalmente. En este caso nos quedan algunas piezas, algunos cortes del disco por escuchar, como es La Rumba o también El Fin de Fiesta, que dejamos para otra ocasión con este disco Triana de la familia Montoya, aunque habrá un punto y seguido lógicamente
como ya también venimos anunciando, que se retoman los viernes hondos de la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena de Mairena del Alcor, y el viernes 24 de enero, último viernes o penúltimo viernes del mes, tendremos la actuación de la artista Angelita Montoya con la guitarra de Paco Iglesias, como siempre, desde las 9:30 de la noche. Ahora nos vamos de los clásicos, que en su momento fueron vanguardia, lógicamente, como el caso también de Lole y Manuel, o también, por supuesto, de los Montoya en ciertos aspectos, pero ahora nos vamos con el arpa como elemento flamenco a través de la artista jerezana, y es una novedad que estrenará sus nuevas composiciones en el disco de debut, aunque ya la conocíamos a través de redes sociales o de páginas fundamentalmente musicales, como decimos. Ana Crismán, que en este primer disco, desde el 1 de marzo, estará disponible. De momento tenemos un avance. Contará, como decimos, con la participación de cantaores como La Macanita, Vicente Soto Sordera o José Valencia, de su ciudad natal, de Jerez de la Frontera. El disco se va a llamar Arpa Ahora, será la primera fuente y referencia del arpa flamenca en la historia de la música y el flamenco, y que se presentará en 2 puntos muy importantes de proyección internacional: el 7 de marzo en Viena y en Madrid el 15 en el festival Ellas Crean. De momento, como anticipo, este tema con el arpa de Ana Crismán, Zambra de la Luz. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestro programa de esta semana de melismas, acordes y zapateo. Nos despedimos, cordiales saludos de Chema Cejudo, y hasta la semana que viene, si ustedes quieren.